Muy bien, hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie de Primera de Corintios y la semana pasada estuvimos ahí con mi hermano Richard, pues viendo lo que es la introducción de la carta, ¿no? Entonces, estuvimos viendo de manera general en cuanto a la perspectiva de Primera de Corintios, cuál era el contexto en el que se escribió la carta y cuál es la problemática que están enfrentando y la razón por la cual Pablo escribe esta carta, ¿no? Así que me gustaría que pudiéramos ir primero al pasaje, a Primera de Corintios, y vamos a leer los versículos del 4 al 9, que es la porción que nos toca el día de hoy. Y posteriormente, bueno, estaremos viendo qué es lo que nos quiere mostrar el apóstol Pablo en esta porción. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? 1 Corintios capítulo 1, versículos del 4 al 9. Y la palabra de Dios dice así: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amado Padre, Señor, el día de hoy estamos unidos, congregándonos, Señor, como hermanos, y te rogamos que, por favor, sea tu Espíritu hablando a nuestra vida, que el Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender qué es lo que tú nos quieres mostrar el día de hoy por medio de tu palabra, por medio de esta porción, Señor, de Primera de Corintios. Te rogamos que transformes nuestra vida, Señor, y que lo que veamos hoy sea algo con lo que podamos meditar cada día durante la semana y el resto de nuestra vida. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, si hacemos un poco de remembranza, recordemos que muy probablemente la iglesia de Corintios se fundó o se inició durante el segundo viaje del apóstol Pablo, durante su segundo viaje misionero, y eso lo tenemos en Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 18. Y sabemos que fue aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Son fechas aproximadas, siempre hay que tener eso en consideración. Y esto se dio cuando Pablo, durante su segundo viaje, previamente estaba en Atenas, y él va a empezar a predicar, ¿no? Y los atenienses le empezaron a tener interés a lo que Pablo decía y empezaron a escucharlos, pero en el momento en el que Pablo menciona acerca de la resurrección, fue ahí cuando dijeron, no, esta persona está loco, ahí ya te escucharemos, le dicen, ya te volveremos a escuchar acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, Pablo se retira de Atenas y procede a viajar hacia Corinto. Entonces, es ahí donde durante su segundo viaje es que Pablo empieza a pasar tiempo con las personas de ese lugar y se queda durante 1 año y medio. O sea, es uno de los lugares donde el apóstol Pablo pasó más tiempo, al menos de lo que encontramos registrado en el libro de Hechos. ¿Y cuál era la situación? O sea, ¿se acuerdan cuál era el contexto, ¿no? Que vemos en Primera de Corintios, y también se va a tomar en la otra carta? Y es que la ciudad de Corinto era una ciudad que era inmoral. O sea, era una ciudad que estaba caracterizada por su inmoralidad
por su relación de esa inmoralidad con respecto a las riquezas y con respecto a la inmoralidad sexual. De hecho, muchos escritos en diferentes épocas, no todos son del mismo siglo, utilizan o hacen referencia a la ciudad de Corinto para hacer alusión a esa inmoralidad. En la Ilíada tenemos un ejemplo en el que se cita y personas como Aristófano, Filatero también lo mencionan o utilizan el término de relacionado a Corinto para hacer alusión a esta inmoralidad que había en la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo con la iglesia en Corinto? Bueno, gran parte de esta inmoralidad era algo que se estaba volviendo latente en la vida de los hermanos en Corinto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pablo? Bueno, Pablo va a ser notificado, y lo vimos la semana pasada, por los de Cloé. Le van a decir a Pablo, oye, mira, está pasando esto con esta iglesia, pues hay que tomar cartas en el asunto. Y Pablo va a empezar a resolver o a empezar a tratar todas estas problemáticas que se estaban replicando en la iglesia, o sea, cosas que eran particulares del mundo se estaban replicando en la iglesia de Corinto. Y gran parte de lo que vamos a ver, ¿no? Había inmoralidad sexual, pero también había una actitud de soberbia. Es decir, había soberbia de parte de las personas que estaban en la iglesia, por lo que estaban empezando a tener pleitos y estaban empezando, bueno, a decir, bueno, sabes, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y los que eran más espirituales, no, decían, yo soy de Cristo. Entonces, esa se suele usar también cuando se está discutiendo algún tema y entonces ya uno dice, bueno, yo soy bíblico, ¿no? Y entonces ya con eso se cierra la discusión. Pero el punto es que había soberbia, ¿no? De parte de los hermanos en Atenas, en Corinto, y estaban teniendo esa situación, ¿no? Había pleitos, había inmoralidad sexual, y entonces Pablo va a tratar este tema. Ahora, todo eso fue lo que vimos con Richard, pero lo más interesante, creo yo, al menos algo que a mí me llama mucho la atención en este pasaje, es que a pesar de todo esto que estuvimos viendo, que estaba enfrentando la iglesia, Pablo se va a tomar un tiempo para dar gracias. Se va a tomar un tiempo para dar gracia por los hermanos. Y va a decir, para reconocer los resultados de lo que había sido hecho en ellos por medio de la obra de Cristo. Y cómo, a pesar de toda la inmadurez que había dentro de la iglesia, Dios había colmado de dones y de bendiciones a esa iglesia para que pudieran ser luz en donde estaban. Pero pues como vemos en la carta, eso no era lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en esta porción que leímos, vamos a encontrar al menos 7 cosas que Pablo va a detallar. Y me gustaría mencionarlas, ¿no? Pablo va a desarrollar 7 cosas al menos en esta porción. Y la primera de ellas es la gratitud de Pablo por las bendiciones dadas a los corintios de parte de Dios. Esa es la primera. La segunda es mención de las bendiciones dadas a los corintios. Es decir, primero Pablo va a dar gracias y luego va a mencionar de qué manera cuáles fueron esas bendiciones que les han sido dadas, ¿no? Luego dice confirmación de que el evangelio ha sido aprobado en ellos. Es decir, Pablo va a resaltar el hecho de que la manifestación de estas bendiciones son una muestra de la obra que Dios había hecho en ellos. Además, les va a hacer un recordatorio que el propósito de estas bendiciones es que puedan ser utilizadas para la edificación de la iglesia mientras esperan la venida de Cristo. También va a haber una afirmación de la fidelidad de Dios en esto. Y además va a haber un recordatorio de
de que como hijos han sido llamados a tener comunión con Cristo. Entonces, Pablo va a destacar al menos estos 7 aspectos en cuanto a la porción que vamos a ver, y vamos a ir al primero de ellos, ¿no? La gratitud de Pablo por las bendiciones dadas a los corintios de parte de Dios. Y me gustaría que pudiéramos leer la primera parte. Dice el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, ¿no? La primera oración del versículo, y al menos podemos destacar 3 cosas importantes que Pablo está haciendo en esta parte. La primero es, y lo que mencionábamos, es que Pablo está dando gracias a Dios a pesar de la situación, del desastre que se está dando dentro de la iglesia. Pablo está dando gracias por ellos. Y al menos a mí lo que me hace pensar en cuanto a eso es que, Pablo está siendo comprensivo. Ahora, quiero darme a entender bien. Pablo no está justificando lo que la iglesia está haciendo, pero Pablo está siendo comprensivo y al menos nos está dando a entender que allá Dios está obrando en esta iglesia. A pesar de lo que vemos que está pasando con ellos, Dios está obrando. Y Pablo va a dar gracias por su vida porque ellos han sido salvados por el Evangelio. Ahora, eso lo vemos acá. Más adelante Pablo los va a cuestionar y les va a decir, examínense si están en la verdad. Por eso digo, Pablo no los está justificando, porque cuando se tiene que lidiar con la verdad, se tiene que hacer y decir las cosas como son. Pero también Pablo va a ser comprensivo de reconocer que Dios está obrando en ellos. Entonces, gracias doy a mi Dios. Luego dice, siempre por vosotros. Entonces ahí tenemos 2 cosas. Dice siempre. Está diciendo constantemente. Entonces Pablo constantemente ora y vela por los hermanos de esta iglesia en Corinto. Y eso me recuerda a algo que él menciona en otra carta, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. Tal vez se acuerdan de esa parte. Dice, orad sin cesar, dad gracias, porque esta es la voluntad de Dios. Tened gozo, dad gracias, orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, Pablo está mostrando y está dando ejemplo de que sigue, es lo mismo que enseña, ¿no? Y está siendo constante en velar por los hermanos. Entonces, está siendo comprensivo con ellos, es constante en orar y velar por ellos delante de Dios. Pero también hay un reconocimiento de parte de Pablo. Porque ¿a quién da gracias? ¿A quién le está dando gracias? A Dios. Ahora, pero en Hechos, ¿quién fue el que fue a predicar a Corinto? Fue Pablo. Pero Pablo reconoce quien hizo la obra en esa iglesia es Dios. Entonces va a decir, gracias doy a Dios, doy a mi Dios siempre por vosotros. Y de hecho ese tema lo va a tocar más adelante en la carta, en 1 Corintios 3, capítulo 3. Él va a hablar y él va a decir, porque la iglesia se está peleando y está diciendo, no, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y él va a decir, nosotros no somos más que siervos, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces Pablo está reconociendo de quién es la obra. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y esta primera porción yo creo que nos debe llevar a meditar en un par de cosas. En primer lugar, yo creo que muchas veces, aunque no de manera externa, se vean problemas como pleitos dentro de la iglesia. A veces sí hay de manera externa.
pero muchas veces hay una lucha interna en cada uno de nosotros. Y a veces vemos a un hermano y quizás es menos maduro en la fe y lo que nace en nuestro corazón es menospreciar al hermano por la inmadurez, ¿no?, que tiene. Y a veces vamos con la espada, así, y nada más, como Pedro, queremos volar la oreja, pero yo creo que si hay algo en lo que tenemos que meditar es en el hecho de que debemos ser comprensivos, tenemos que tener la justa medida de gracia y también la justa medida de hablar la palabra de Dios con verdad. Muchas veces vamos a tener que usar la palabra de Dios para confrontar a alguien y también van a haber veces en las que tenemos que recordar la gracia de Dios también y entender que hay una obra que se está haciendo en las personas, al igual que nosotros, ¿no? Ya lo mencionaba Richard, quizás el difícil de soportar soy yo, ¿no? A veces pensamos, no, el difícil de soportar es el otro, pero también yo soy difícil de soportar. Y hay una canción, no sé si ubican este autor, se llama Santiago Benavides. Hay algunas canciones que me gustan de él. Y hay una canción que se llama La Iglesia de Juan Pablo. Y ya luego si tienen tiempo pueden escucharla. Pero él empieza a cantar y hablar de esta iglesia, la iglesia de Juan Pablo, ¿no? Y él va a empezar a decir cosas que ya cuando uno les presta atención dice, oye, a ver, ¿esto es una iglesia o qué es, no? Y él va a hablar acerca de cómo se está haciendo una obra en esas personas. Entonces, creo que es importante recordar eso, que al final como iglesia, la obra y el ministerio somos las personas. O sea, estamos para servir a otros, para edificarnos. Y parte de eso es el proceso que cada persona lleva. Pablo va a mencionar que los que sois más maduros en la fe, dice, soportad a los débiles, velad por ellos. Entonces es algo muy importante. En segundo lugar, estamos siendo constantes en la oración, como menciona Pablo, velamos por nuestros hermanos, oramos por ellos, nos acercamos a preguntarle, ¿qué puedo orar por ti? ¿Qué necesidad estás pasando? ¿Somos conscientes de eso? Por lo que está pasando a mi hermano. Y en tercer lugar, reconozco que lo que hago es por la gracia de Dios, por su obra. Estoy reconociendo que lo que se hace acá es porque Dios lo permite. Que el ministerio que tengo con mi familia, en la iglesia, el testimonio que hoy en el trabajo, lo hago para dar gracias, dando gracias a Dios y reconociendo que lo que las demás personas ven en mí no es porque yo sea algo, sino porque Cristo lo es todo. Entonces, Pablo va a dar gracias por los hermanos y va a recordarnos que él está orando constantemente por ellos. Luego la sección B del pasaje va a decir, ¿por qué va a dar gracias Pablo? Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, algo que vamos a ver en el pasaje es el hecho de que parte de lo que Dios había hecho en la iglesia es haberlos colmado, diría yo, haberles sobreabundado en cuanto a dones y en cuanto a la gracia de Dios para ellos. Primeramente por medio de la salvación, pero también por medio de los dones que Dios le había dado a ellos. Entonces, ahora es interesante cuando estudiamos la palabra gracia y don, son dos palabras que están muy relacionadas. Una es charis y la otra es charisma.
Entonces, usualmente suelen utilizarse en relación, es decir, una es el resultado de la otra, es decir, estos dones son resultado de la gracia de Dios y nada más como información al respecto. En muchas situaciones o en ocasiones en la Biblia, cuando leemos esta palabra gracia o don de Dios, encontramos que hace alusión al menos a 4 cosas. A dones en particulares, por ejemplo, como los que vemos en Romanos. A veces hace alusión a un oficio o a un ministerio. Pablo va a utilizar mucho la palabra gracia y el don de Dios para referirse a lo que él había hecho, a lo que Dios había hecho al llamarlo para predicar el evangelio a los gentiles. El otro es para hablar de posición y autoridad, y nuevamente Pablo lo utiliza mucho para referirse a la posición que Dios le había dado como apóstol, y también para representar el favor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Pablo en la porción de Corintios? Es que él va a dar gracias. ¿Por qué? Porque los corintios habían sido colmados de bendiciones. O sea, la gracia de Dios se había mostrado en ellos. Y ese es también un recordatorio para nosotros, que en Cristo hemos sido bendecidos. Y si leemos Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, si en algún momento tiene tiempo, hermano, lea esa porción de Efesios capítulo 1, y va a poder ver todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros por medio de Cristo. Cómo nos ha hecho hijos, cómo nos ha escogido y ha determinado que seamos salvos por medio de Cristo. Eso y mucho más se menciona en el capítulo 1 de Efesios. Pero es un recordatorio para nosotros que también hemos sido bendecidos y que nos han sido dados gracias y dones de parte de Dios. Y esas gracias y dones tienen un propósito. Hermano, cada uno de nosotros hemos recibido gracia y don de Dios. Y esas gracias y esos dones tienen que ser utilizados para la obra. Porque si bien Dios no nos salvó por obras, nos salvó para que hagamos obras, para que por medio de esas obras glorifiquemos a Dios y mostremos a las personas, o sea, lo que Dios ha hecho en nuestra vida por medio de Cristo. Y luego va a decir Pablo, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir, ¿de qué manera habían sido bendecidos los hermanos? Bueno, habían sido bendecidos. Dice en palabra y en ciencia, ¿no? ¿Y a qué se refiere Pablo con en toda palabra y en toda ciencia? Y de manera resumida, lo que podemos entender es que los hermanos habían sido bendecidos con mensaje y revelación de parte de Dios, es decir, en toda palabra, la palabra de Dios. Sabemos que en ese tiempo no estaba directamente el Nuevo Testamento y muchas veces Dios obraba por medio de las personas y primeramente por medio de los apóstoles, ¿no? Y del fundamento que es Cristo. Pero Dios obraba y le daba sabiduría a las personas para hablar la palabra de Dios. Y las personas en Corinto estaban siendo bendecidos con estos dones. Y además va a decir en toda ciencia. Y toda ciencia representa todo el conocimiento acerca de Dios. Entonces, a ellos les había sido dada palabra y les había sido dado conocimiento y entendimiento sobre esa palabra también. Pero pareciera que a pesar de eso, pues en realidad no lo estaban ejerciendo, más bien estaban siendo inmaduros. Pero se va a reconocer que habían sido bendecidos con esto. Y luego en 2 Corintios, capítulo 8, Pablo va a mencionar estos dones.
¿no? Y va a hablar de profecías, de dones de lengua y varios dones particulares relacionados a esto, al conocimiento y a la palabra de Dios. Y algo que podemos meditar de esta porción dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Y la palabra que utiliza Pablo es enriquecer, ¿no? Y no sé, muchas veces cuando pensamos en la palabra riqueza, lo primero que se nos viene es el dinero, ¿no? Es la preocupación de muchos de nosotros a veces. Pero no sé si alguna vez había considerado como riqueza, o sea, los dones que Dios le ha dado, hermano. ¿Alguna vez hemos considerado como riqueza, como algo valioso? Usualmente, ¿qué hacemos con el dinero? Lo tenemos ahí donde nadie lo pueda ver y nadie lo pueda tocar, donde se pueda administrar bien. ¿Por qué? Porque lo consideramos algo valioso muchas veces. Pero ¿tenemos el mismo trato acaso con lo que Dios nos ha dado, con los dones y la gracia que Dios nos ha dado? ¿Lo tratamos como riqueza? ¿Lo atesoramos, lo valoramos, lo administramos como nos manda el Señor en su palabra? Veo las bendiciones de Dios como riqueza. ¿De qué manera estoy usando mis dones? ¿De qué manera estoy usando lo que Dios me ha dado para servirle? ¿De qué manera glorifico a Dios por lo que me ha dado? No, y a cada cual Dios le ha dado. Y a mí me gusta mucho la parábola de los talentos. Ahora, cuando habla de talentos, no está hablando de habilidad, está hablando de dinero. Pero es interesante que en la parábola dice que a uno se le dio 10, al otro se le dio 5 y así, ¿no? Y el punto es, a cada uno nos ha sido dada la gracia de Dios en cierta medida, sea mucho o sea poco. Pero el punto es que independientemente de lo que se me haya dado, sea mucho o sea poco, lo que Dios me llama a hacer es ser fiel. ¿Qué es lo que le va a decir a los administradores en la parábola? Aquellos que hicieron lo que habían de hacer. Buen siervo y fiel. Porque el punto es la fidelidad de Dios. El punto es cómo con lo que Dios me ha dado yo soy fiel a eso. Luego en el pasaje, versículo 6, dijimos, no, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ese es el versículo 5, en toda palabra y en toda ciencia. Y luego Pablo va a decir, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y en Reina Valera, no sé, como que no se logra entender muy bien a qué se refiere Pablo, pero lo que está haciendo es diciendo que la realidad de haber recibido esta gracia y estos dones es una confirmación de lo que había sido hecho en ellos. Es decir, es una confirmación de cómo el Evangelio les había hecho, Dios había hecho una obra en ellos por medio del Evangelio. Entonces, cuando vemos la vida de una persona que ha entendido el Evangelio, si hay algo que podemos ver es precisamente eso, los frutos del Evangelio. Ahora, no somos el Espíritu Santo y no podemos decir, no, este es salvo, este no es salvo. Pero a manera de reflexión personal el Evangelio produce fruto en la vida de la persona.
Y lamentablemente, por un tema histórico, hubo un tiempo en el que muchas veces se invitaba a las personas a tomar una decisión sin necesariamente haber entendido lo que significa el Evangelio. Y muchas personas, creo yo, al día de hoy piensan que por el hecho de haber dicho una oración, por el hecho de haber orado a Dios, por eso son salvos. Y no significa que hacer una oración sea algo malo, pero lo que salva es el Evangelio, el entendimiento de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. El mismo Jesús va a decir que los demonios creen, saben y tiemblan, pero ellos no someten su voluntad a Dios. Entonces, cuando alguien somete su voluntad a Dios, se ve el fruto, sea mucho, sea poco, al 30, al 60 o al 100%, pero se ve el fruto. Y yo creo que de manera personal debemos examinarnos. Y la pregunta es, primero, no es qué he hecho, porque no se trata de lo que yo pueda hacer. Pero como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Es necesario que nazcas de nuevo. Yo puedo decir delante de Dios, he nacido de nuevo. He entendido el Evangelio y he nacido de nuevo. Entonces, las evidencias de que Dios ha hecho una obra en estos hermanos es que Dios les ha dado gracias y dones. Y nuevamente luego Pablo los va a regañar porque no están viviendo en conformidad a lo que les ha sido dado. Entonces, luego Pablo va a decir en la siguiente porción del versículo 8. El versículo 7 dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y él va a decir, les va a recordar, ¿qué estamos esperando? La manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esos dones les han sido dados mientras esperan la venida de Cristo. Hermanos, los dones que nos han sido dados, la gracia de Dios, nos ha sido dada mientras esperamos la venida de Cristo. ¿Y para qué nos han sido dados esos dones? Para servir, para edificación de la iglesia, para que podamos honrar y glorificar a Dios mientras esperamos a que Él regrese. Los dones que Dios nos ha dado tienen un propósito, y ese propósito es servir. O sea, si yo no estoy ejerciendo mis dones para la edificación de la iglesia, yo no estoy siendo obediente a la palabra de Dios. Estoy siendo como el siervo malo y negligente de la parábola de los talentos. Entonces, debemos de recordar, hermanos, que un día Cristo va a regresar y un día vamos a rendir cuentas delante de Él de lo que hemos hecho, no para salvación, porque somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero dice que nuestras obras van a ser medidas, van a ser pasadas por fuego, ¿no? Entonces, es importante que podamos utilizar lo que Dios nos ha dado para servir. Luego el versículo 8 va a decir, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, les va a recordar que están esperando la venida del Señor, que los dones les han sido dados mientras esperan la venida del Señor, pero también les va a hacer un recordatorio de algo más.
Él les va a recordar que quien va a hacer la obra en ellos es Dios. Y Él dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién va a confirmar a los hermanos en Corinto? Dios. ¿Y cuál es el propósito de esa confirmación? Es interesante porque les dice que el Evangelio ha sido confirmado en ellos y luego les va a decir que Dios los va a confirmar en el futuro. Entonces podemos ver todo el espectro en cierto sentido, de la salvación. Cómo Dios los confirmó en el pasado, cómo los dones que han recibido es una confirmación también de lo que Dios ha hecho en el presente, pero cómo Dios también ha determinado hacer una obra en ellos hacia el futuro. Por eso dice que los va a seguir confirmando. ¿Hasta qué? Hasta que seáis irreprensibles. ¿En cuándo? En el día que Cristo venga, en su regreso, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego va a reafirmar nuevamente, fiel es Dios. ¿Eso qué significa? Bueno, que Dios va a cumplir lo que ha determinado, que Dios va a hacer lo que ha determinado en sus vidas. Y a mí me recuerda mucho a Filipenses, capítulo 1, porque dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo, de manera que la obra que es hecha en nosotros es Dios quien la hace. En otro pasaje va a decir, porque es Dios quien produce el querer como el hacer. Y también luego humanamente hablando nos llama, dice, a procurar lo que Dios ha hecho en nosotros. De manera que caminamos la vida cristiana confiando en que quien hace la obra es Dios en nuestra vida. Y entonces les va a decir, para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Y luego va a decir, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, finalmente en el versículo 9, Pablo les va a recordar que eso que han recibido, esa confirmación que tienen en Cristo y ese recordatorio de la fidelidad de Dios, de cómo Dios los está santificando, los debe de llevar a tener una vida en comunión con Cristo. O sea, tienen que constantemente estar en comunión con Dios. Y eso tiene que ver con el entendimiento de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si yo entiendo lo que Cristo ha hecho en mi vida, entonces yo tengo, por medio de Cristo, esa comunión. Pero Pablo va a utilizar este pasaje para introducir lo que vamos a ver el próximo domingo. Que el problema es que no había comunión. No había comunión entre los hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué estaban diciendo? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Dios, ¿no? Y Pablo les va a enfatizar a lo largo de todos estos versículos que hemos visto. Dios los ha bendecido. Dios los ha confirmado. Dios los está santificando. Y Dios nos llama a tener comunión con su Hijo. ¿Y qué dice? Que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. De manera que yo no puedo tener comunión con la cabeza si no tengo comunión también con el cuerpo. Y entonces Pablo les va a recordar la obra que ha sido hecha en ustedes implica que tengan comunión con Dios, con Cristo y con la iglesia. Y posteriormente va a introducir lo que veremos el próximo domingo,
Y va a decir, os ruego pues, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pero eso es algo que veremos el próximo domingo. Y nada más a manera de conclusión, me gustaría que pudiéramos recordar, ¿no? Que podamos recordar cuáles son los puntos que tocó Pablo y de qué manera estos se aplican de manera personal a nuestra vida, ¿no? Y en primer lugar, habíamos dicho, Pablo va a dar gratitud por las bendiciones dadas a los corintios de parte de Dios. Además, va a hacer una mención de las bendiciones dadas a ellos, va a confirmar que el Evangelio es una realidad en ellos, les va a hacer un recordatorio de esas bendiciones y que esas bendiciones han sido dadas para el servicio mientras esperan a Cristo. Además, les va a hacer un recordatorio de que Dios los guardará y los santificará durante ese tiempo en el que esperan su venida. Va a hacer una afirmación de la fidelidad de Dios y va a hacer un recordatorio de que esa salvación que tienen implica estar en comunión con Dios, con Cristo y con la iglesia. Y como aplicación personal, yo creo que a mí me gustaría que pudiéramos meditar, bueno, ¿cuál está siendo mi relación con mis hermanos? ¿Cuál está siendo mi actitud? Oro por mis hermanos en la iglesia, velo por sus vidas. Soy comprensivo cuando considero la debilidad de mi hermano. O voy nada más con la espada. Al primero que vea, le doy con la espada. O estoy siendo comprensivo. Nuevamente, no debemos justificar. Pablo no va a justificar a la iglesia, pero va a ser comprensivo. Y va a reconocer que una obra está siendo hecha en sus vidas, al igual que la obra de Dios está siendo hecha en nuestras vidas. Y precisamente Dios ha determinado y ha querido que la forma en la que seamos luz para el mundo es por medio de la iglesia. Por medio de un grupo de personas que todos somos difíciles de soportar, porque todos fallamos, todos pecamos, todos tenemos cosas que necesitan seguir siendo transformadas en Cristo. Considero lo que Dios me ha dado como una riqueza, como algo valioso, como algo que debo cuidar y administrar con amor. Soy consciente de que mientras estoy en este mundo, estoy esperando a Cristo. Y que por tanto, dice, aquellos que esperan su venida se santifican a sí mismos. Estoy recordando la fidelidad de Dios, que Dios sigue siendo fiel en mi vida, independientemente de las circunstancias. Dios es fiel en hacer lo que ha prometido hacer a aquellos que son sus hijos. Descanso en esa verdad. Y estoy en comunión con Dios constantemente. Ahora esa comunión ha sido dada por medio de Cristo. Y estoy buscando a Dios cada día en la meditación de la palabra, en la oración, en el servicio a otros. O simplemente estoy esperando a ser servido. Entonces yo creo que son las preguntas que debemos hacernos para meditar el día de hoy y recordar, al igual esta iglesia se ve que está ocurriendo un desastre ahí adentro, pero Dios está obrando en sus vidas. Y muchas veces nuestra vida
puede ser un desastre, pero Dios está obrando por medio de Cristo. Entonces meditemos en eso, hermanos. Vamos a orar. Así que les voy a pedir, si nos ponemos de pie, por favor. Amado Padre Celestial, Señor, gracias porque podemos meditar en tu palabra el día de hoy. Gracias porque podemos ver, Señor, cómo tú obras en tus hijos, cómo tú obras en la iglesia. Y que muchas veces, aunque a ojos humanos podamos, Señor, no creer ciertas cosas que vemos en la vida de otros, tú estás haciendo una obra por medio de Cristo. Y Señor, tú nos estás perfeccionando, tú nos estás santificando y debemos de responder a esas realidades permaneciendo en comunión con Cristo, Señor, y sirviendo, Señor, en tu obra, utilizando esa gracia y esos dones que nos has dado, Señor, para glorificarte. Gracias y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.